pero vamos a seguir escuchando esta bellísima historia. Tiene muy buen final. Ha empezado trágica. Un niño que sufre porque ve la violencia en casa, porque ve un padre, sí, con mucho poder, pero con mucha soberbia, que maltrata a su mamá, que se deja llevar por el mundo del alcohol y las drogas, es un esclavo. Un niño pequeño que ve que a su mamá le hacen daño, que esas son heridas de muerte, esas son heridas de muerte. Y luego ver, para mí fue un milagro si vació la pistola en tu mamá y no le hizo daño, ya de ahí es un milagro, pero de todas maneras había mucho resentimiento y dolor. Dices que ella ya estando enferma de cáncer, tu papá llama y quiere pedir perdón. Cuéntanos. Nosotros vivíamos ya en el extranjero, vivíamos en los Estados Unidos y había pasado yo creo que más de 15 años sin saber de mi padre. Y mi madre nunca dejó el rencor, el resentimiento. Cada vez que podía lo maldecía y cada vez que si ya había muerto en nuestra vida lo volvía a resucitar. Y cómo no, ¿verdad? Con tanto dolor y sufrimiento. Y hasta que un día mi papá llama. Para entonces mi mamá ya había sido desahuciada. Ya la quimioterapia y la radiación no hacía nada. Y él llama a la casa, consigue nuestro teléfono, no sabemos cómo. Y mi madre puso el altavoz para decirme que era mi papá el que estaba llamando. Y por primera vez, Lupita, por primera vez escuché a mi papá llorar. Wow. Él pedía perdón, él decía que no había valorado la familia que tenía. Él lloraba una y otra vez, pero ese llanto que sabes que es desde lo profundo del alma, y mi mamá decidió perdonar. Recuerdo que mi mamá entró a terapia intensiva, entubada, estaba muriendo. Recuerdo que inconsciente le tomé de la mano. Mi mamá sentí el apretón de despedida, una lágrima salió inconsciente de sus ojos y ya no pude. En ese momento fui a la capilla del hospital. Ahí estaba el Santísimo Sacramento. Me arrodillé. Alguien en las llamadas decía, ¿cómo se maneja el dolor? En mi Facebook puse hace poquito, la vida es muy frágil, manéjala con oración. Y eso es lo que yo aprendí. En medio de las tragedias más grandes de mi vida, me fui, doblé mis rodillas ante el único que merece que te dobles ante él, que es Cristo Jesús en la Eucaristía. Y fue en ese momento que escribí un papelito de lo que me estaba matando. Cáncer colorectal. Estaba matando a mi madre y a mí y a mi familia conmigo. Lo metí en un sobre, lo puse a los pies de Jesús en Eucaristía, en el Sagrario, y ese día me rendí. Ese día solté todo lo que tenía que soltar y dije, Señor, si tú te la quieras llevar, es el momento. Pero también es el momento para que te glorifiques a ti mismo. Lo demás es pura bendición y alegría. Pero, a ver, Enrique, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Alguien te había acercado? ¿O fue un instinto tuyo? ¿Cómo dices, voy a poner en tus manos esto? ¿Cómo había nacido una relación tuya con Dios si en tu casa no se hablaba de él? Bueno, a lo mejor lo que sí hay que aclarar en esto, que estoy resumiendo toda mi vida en unos minutos. Esto del deseo de mi padre de herir, de lastimar, de irse, todo ocurre cuando yo tenía 11 años, pero pasan muchos años, 15 años. por lo menos. Sí. Y en ese transcurso yo conozco al Señor. ¿Verdad? ¿A través de un grupo juvenil o de un amigo? Mira, no sé si has oído hablar del padre Darío Betancourt. Ah, ¿cómo no? Claro que sí, maravilloso, yo lo conozco. nunca me imaginé que algún día yo iba a predicar en un retiro con el padre Darío. Wow. Pero en ese momento yo vivía en la Ciudad de México. Estábamos en el Palacio de los Deportes con 25,000 personas. Y en ese retiro se habló de la sanación interior. Yo ya tenía 17 años, ya venía de 2 intentos de suicidio, me había ido de mi casa 1 año, entonces todo lo que odié de mi padre lo comencé a hacer. No vale la pena ni siquiera hacer una lista porque no me siento orgulloso de nada de esto, ¿no? Pero en ese momento,
cuando me invitan a un retiro, ¿verdad? Una persona que jamás volví a ver en mi vida me habló de Cristo y me invita a ese retiro. Wow. Yo vuelvo a casa, voy a este retiro y justo cuando empieza la sanación interior, pareciera, esa fue mi experiencia, ahí tuve ese encuentro personal con Cristo, pareciera que toda la multitud ya no estaba y cuando yo cierro los ojos comencé a ver a Jesús. Yo no sé si fue producto de mi imaginación, pero yo estaba viendo a un Jesús que su rostro le brillaba como el sol y me extendió la mano y me dijo, Enrique, quiero caminar por el camino de tu vida para sanarte. Y claro, yo sonriendo extendí la mano, le agarré de la mano, pero cuando yo comienzo a ver a dónde me llevó, yo ya no quería estar ahí. Porque lo primero que hizo fue sanar la herida más profunda que yo tenía con mi papá. Me llevó a los 8 años, Lupita. Eso es sanación interior. Sanación interior es cuando Jesús te lleva al momento del dolor y cura toda la tragedia. No la vas a olvidar jamás, pero ya no vas a tener ya dolor. No duele, cicatriz. Sí, vas a sanar completamente. Y mi papá, cuando yo tenía 8 años, ¿verdad? Recuerdo que alguien tocó a la puerta, seguramente serían 10 de la noche, de esos días muy lluviosos, y recuerdo que papá estaba en casa, qué raro, porque él nunca llegaba temprano, él siempre llegaba de madrugada, pero recuerdo que tocan la puerta y yo le quise dar la mejor de las sorpresas a mi papá. No recuerdo un beso ni un abrazo de él, y quería que dijera, Enrique hace algo bien, es ese niño que se quiere ganar el amor de su papá. Es que cuando abro la puerta en la noche y veo 2 personas afuera en la banqueta, veo que son un par de amigos que habían bebido alcohol una semana antes seguramente en mi casa, y los invito a pasar. Y los invito hasta la habitación de mis papás, a donde ellos están recostados viendo el noticiero de la noche. Y cuando abro la puerta y digo, papá, tus amigos, mi papá, lejos de decirme que estaba haciendo bien, recuerdo que se paró de la cama y empezó a golpearme. Me tomó de los cabellos y me aventó contra la pared. Y yo decía, pero ¿por qué si estoy haciendo algo bien? Y me empezó a golpear como un adulto golpea a otro adulto. Recuerdo que no lloraba porque lo que más me dolía es que mi mamá no estaba haciendo nada, se había quedado como paralizada, y el grupo, la pareja de hombres que habían entrado, nadie hizo nada. Entonces me oriné en los pantalones y eso enfureció más a mi papá. Mi papá me arrancó toda la ropa y me dejó en calzoncillos. Es la primera vez que lo cuento en radio, ¿no? Qué fuerte. Y mi papá me dijo, para que jamás en la vida te vuelvas a orinar. Entonces me sacó de la habitación, me llevó al patio, no sé si recuerdas aquellas casas de antes a donde la lluvia bajaba por conductos al patio en chorros desde la azotea, y me puso en un chorro de agua. Eso estaba viviendo en ese retiro de sanación interior. Allí me había llevado Jesús. Entonces yo le pregunté a Jesús, ¿y dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando mi papá me golpeaba como si fuera un animal? ¿Dónde estabas cuando mi mamá, paralizada, seguramente de miedo y dolor, no hizo nada? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Cuando yo estaba en el chorro del agua. Y entonces el Señor me contestó, estoy aquí contigo, Enrique. Y me vi cargado por Jesús mojándose conmigo en el chorro del agua. Así empezó mi sanación interior. Así es que no es Dios el que quiere el mal, es el que le da la espalda a Dios quien te hace daño. Y no es dándole tú la espalda a Dios cómo vas a solucionar las cosas. Necesitas ir a ese Dios que te transforme en una fuente de amor para los demás. Empezó una sanación para Enrique en un retiro espiritual. Benditos jóvenes que se acercan a Dios y que viven esto y que luego invitan a más. Que Dios haga muchos jóvenes así. Déjate invitar por ese amigo que te dice, vámonos a un encuentro.